Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy en referente a lo que es del refuerzo ya de la temática de todo el semestre, considerando que va a ser muy importante, ¿no? Lo que nosotros hemos ido viendo a nivel de primero y segundo parcial. Se debe considerar lo más relevante y lo más importante a nivel de la programación visual es que yo manejo un lenguaje de programación, independientemente del lenguaje, si sea Java, PHP, NetBeans, .NET, JavaScript o el lenguaje de base de datos que se maneje, es muy importante ir identificando la estructura o las palabras o comandos claves. Es por eso que es necesario esta parte de ir identificando. Por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a utilizar un entorno de trabajo en el cual tiene un lenguaje predeterminado. Y el lenguaje, por ejemplo, puede ser Java, que es el más utilizado actualmente, en el cual se va a ir visualizando los procesos. Cuando yo desee crear un proyecto se podría decir el término, diferentes tipos de aplicaciones, yo tengo que seleccionar qué tipo de aplicación voy a agregar. Actualmente en lo que es la asignatura hemos visto lo que son las aplicaciones netamente de Java, que se lo conoce como aplicaciones descriptorias, las cuales van a permitir construir, ejecutar y depurar. Entonces, al momento de ejecutar una aplicación, se va a crear una pantalla principal. Esta pantalla principal va a ser este método que va a tener o va a interactuar al momento de que se ejecute la aplicación. Entonces, todo lo que yo necesite, yo requiera, yo lo tengo que hacer en mi programa, en mi método, perdón, de main. Entonces, ¿cuál es la estructura de un método? ¿Qué es lo primordial de la estructura del método? A nivel general, independientemente de la función que vaya a tener, un método tiene que tener la siguiente estructura. Primero, el tipo de método, si es público, protegido, restringido o privado. ¿Qué tipo de devolución o tipo de dato va a devolver? Entonces puede ser entero, decimal, float o muchos más. Y considerando lo que es void, significa que no va a retornar nada. Luego tengo que colocar el nombre de mi método en el cual yo digo, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Y voy a poder identificar este método. Y dentro de los paréntesis es muy importante que luego diga qué datos deberá ingresar. Sí, estos datos deberán decir el tipo de dato y el nombre del mismo. Entonces así deberá irse estructurando. Ahora, si yo necesito agregar más de un componente en este método, se deberá contemplar o la separación de la con. Esa es la que me va a permitir interactuar y se podría decir el término separar las opciones. Dentro de las llaves, yo tengo que generar todo el proceso del método. Y si dije que va a retornar un tipo de dato, pues deberé utilizar la palabra return para retornar los valores necesarios. Eso a nivel general. Ahora, otra pregunta que es, bueno, es muy relevante y es muy importante es, ¿qué necesito para yo poder crear variables? Bueno, las variables, lo primero que tienen que empezar es con una letra, no con números. Deben de no contener caracteres especiales y sin espacios en blanco, porque si no lo va a identificar como otra variable o otro componente. Otra parte que también es importante es la manera de cómo yo leer una variable o algún valor mediante el teclado. Entonces, para eso se utiliza la librería Scanner, en la cual yo creo un objeto de este tipo, de tipo escáner, en el cual le digo, ¿no? Y le asigno una nueva lectura del ingreso del teclado. ¿Cómo le digo que sea del ingreso? Colocándole system.in. Y mediante este objeto yo puedo recoger los valores que yo ingresé y las puedo transformar directamente a un tipo de dato predeterminado
o a un tipo general. Entonces, por ejemplo, un tipo predeterminado es el in. Entonces, para poder recoger el punto es la opción o el comando es punto next in. En el caso de que quisiera que sea un campo normal o campo general, se deberá colocar el next line para que se recoja una variable de tipo string y con esa variable poder ir realizando los procesos de conversión de un tipo hacia otro tipo, que se deberá ir colocando los procesos. Entonces, eso es lo que se deberá contemplar en las opciones o en las funcionalidades. También para poder, se podría decir que es también importante lo que hemos ido nosotros viendo, es la creación de interfaces. No es lo mismo crear un programa netamente por código en el cual se va a visualizar en una consola, que es la parte de salida, a diferencia de visualizarlo mediante una interfaz y mediante esta interfaz poder interactuar de manera dinámica con el usuario. Entonces, para eso, para poder crear las interfaces, se utiliza el componente que se llama JFrame, el cual es una ventana, una interfaz, un, un formulario, como lo queramos entender, en el cual mediante este formulario yo puedo ir creando varios componentes o varias opciones. Entonces, aquí importante para lo que es esta ventana, yo tengo que colocarle un nombre. El nombre que yo le coloque en esta parte es con el nombre que yo voy a poder instanciar o llamar o visualizar a este formulario. Entonces, mediante este nombre es muy importante identificar. Una vez creados los formularios en línea o los formularios de interfaz gráfica, va a aparecer una paleta de componentes, contenedores, controles, menús, ventanas, en las cuales voy a poder ir agregando de manera dinámica qué componentes desearía que se visualice en mi aplicación. Una vez diseñado correctamente, de acuerdo a lo que yo necesite, hay opciones o hay, se podría decir, métodos en los cuales yo pueda estructurar de una manera dinámica esta ventana. Actualmente se manejan lo que son los menús, pero aquí como Swift o como una interfaz de aplicaciones de escritorio, utilizamos el menú desplegable, en el cual este menú que me va a permitir, yo lo voy a poder ir adaptando, pero para poder ir agregando las opciones, primero necesito colocar la barra de menú. Una vez colocada la barra de menú, aquí va a seleccionar o va a visualizarles dos opciones por defecto, las cuales van a poder ser cambiadas. Por ejemplo, administración, en la otra va a decir, digamos, por ejemplo, compras. Y si necesito una tercera opción, pues ahí sí debo de seleccionar la opción que dice menú y arrastro hacia la parte que yo deseo agregar y en el orden que yo deseo. Entonces aquí le pongo, digamos que va a ser ventas, pero supongamos que antes de entre compras y administración necesito otra opción, pues sí la puedo colocar, seleccionando la opción de menú y colocando y ubicándole en la parte que se desea. Entonces aquí le voy a poner la otra parte que diga usuario y se va a colocar los procesos. Entonces esta es mi barra de menú, la opción principal que va a tener. Pero cada opción va a tener sus subprocesos, se podría decir, o sus subopciones en las cuales van a poder ir interactuando con el usuario. Entonces, para eso se le conoce como elemento de menú. Y aquí tenemos varias opciones. El simple que se llama elemento de menú o JMenú ítem, el menú tipo casilla y el menú tipo radio botón o botón de acción. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar el componente y arrastrar hacia la opción principal que deseo agregar. Entonces aquí ya le va a visualizar. Si le doy doble clic, ¿qué va a pasar? Que cuando le dé clic en esa acción, pues se va a generar el proceso. Es como un semi botón o un botón interno
que cuando le dé clic aquí tiene que realizar tal proceso. Si yo necesito cambiar el nombre, lo único que tengo que hacer es clic derecho, editar texto y voy a colocar. Supongamos que en este caso en administración deseo que haga permisos y voy colocando. Ahora, ¿qué pasa si necesito otra opción? Pues igual, de igual manera, selecciono el otro componente y coloco. Y aquí voy a poner opción 2. Y si necesito varias opciones, pues igual voy a dar a usuario. Digamos que en este caso voy a poner opción 1. En compras voy a poner opción 2. Y si se logran dar cuenta, ya no se visualizan las opciones, solo cuando le dé clic. Entonces aquí, una vez yo agregada las opciones que yo necesite, yo puedo ir visualizando lo que yo requiera o lo que yo necesite. ¿Cómo ejecuto? Yo puedo decirle que desde mi main principal ejecute el formulario o mediante clic derecho ejecutar archivo, siempre y cuando esté en mi proyecto. En NetBeans, si no, no me va a permitir ejecutar. Entonces, por eso es necesario que mi main o en mi menú principal se llame a este método. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las opciones administración, usuario, compras y ventas, que cada una de ellas va a tener varios métodos, varios procesos y varias opciones. Si yo coloco, cuando le dé clic en opción 1, deberá visualizarme o deberá enviarme a otro formulario, pues eso es lo que se deberá ir realizando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ingeniera. ¿Preguntas? ¿No? Stephanie, no sé, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Liz, Inge, en el caso de que quiera eliminar ese icono de Java, es el que está apareciendo ahí. ¿Esta Sí. parte? Si yo quiero borrarle, sí. Ya, primero lo que tengo que hacer es seleccionar todo el formulario o todo mi frame y voy a la opción que dice propiedades. En la parte, sí, aquí tiene muchas opciones, ¿ya? Y va a ver la opción que aquí va a salir icon, en la cual ahí yo voy a poder realizar el cambio. Entonces voy a visualizar, no lo logro encontrar. A ver, seleccioné el formulario. Vamos a la opción de icon image, si se da cuenta aquí. Y aquí por defecto dice la predeterminada. O le puedo poner ninguno. Si yo le ejecuto nuevamente el formulario, sí, aquí ya no deberá visualizarme ningún icono para cuando lo ejecute. Ahora, ¿qué pasaría si aquí en icon image sí, se guardó, se colocó, pero como la predeterminada la contempla o la sustenta, entonces esa es la que se deberá contemplar. Entonces voy a poner, supongamos en los 3 puntos, ya, y digo aquí qué icono yo deseo realizar. Puedo colocar por selector de componentes por valores predeterminados, es decir, una propiedad o llamar a un método, ¿sí? El método, por ejemplo, a qué método yo tengo para poder generar esa imagen, por componente, por propiedades. Aquí en las propiedades, pues yo tengo que agregar las opciones o los procesos. Si quiero restablecer, pues perdón, se restablece con las opciones que yo necesito. Aquí, aparte del selector, hay el valor de componentes y hay el código personal. Aquí cuando yo les decía el código personal, por ejemplo, era la imagen, ¿no? Y teníamos aquí la imagen, supongamos, voy a cerrar para ver el nombre, tenía logo, ¿no? Entonces voy a mi frame, selecciono mi frame
voy a la opción de icon, icon image, voy a código personal. ¿Y qué tendría que colocar aquí? Si yo le pongo logo.png y aceptar y le ejecuto esta ventana, ¿sí? Va a visualizarme un error, si se dan cuenta. Entonces, ¿dónde va a salirme el error? Voy a la parte del código. Y si se dan cuenta aquí, no logra visualizar se puede decir la configuración o la adición que yo necesito o lo que yo está teniendo problemas. Entonces voy a dar clic derecho, voy a ejecutarlo para que se logre ver y ver el error. Entonces, ¿cuál es el error? Que aquí dice que en Next Component está una opción que era aquí de logo, que el cual no me logra visualizar. ¿Qué pasaría si yo le coloco como comillas? No me permite editar aquí, si se logran dar cuenta. Y si le doy en la opción de ayuda, me dice crear la clase o los campos necesarios. Como no tengo, obviamente no deberá visualizar. Voy a diseño nuevamente, voy a la parte de icono, ¿sí? Y aquí lo voy a restablecer las opciones para que no haya ningún inconveniente. Entonces, para poder cambiar el icono de la ventana, lo preferible, ¿sí? Les digo, es mejor cambiar por código. Entonces, ¿cómo cambiaríamos el icono del JFrame? Es que tuviera que hacer en mi formulario, en mi NIF, voy acá arriba, en mi component, ir agregando los siguientes configuraciones. ¿Hasta aquí estamos? ¿Alguna duda? No, Inge. Ya. Entonces, ¿cómo realizo el cambio? Primero necesito realizar las opciones. Entonces pongo icon image y agregar esta opción como formulario o como proceso, pues tengo que ir realizando varios pasos. El primer paso que yo necesito es tener la imagen. La imagen tiene que ser con extensión .png porque es la más fácil y la más adaptable para el proceso. Tener dentro de mi paquete en el cual yo coloque y en el código del JFrame deberé escribir o sobreescribir el método getImageCode. Entonces yo le digo, ¿no? Aquí coloco lo que es el public get icon image y aquí le tengo que agregar lo que es abrir y cerrar paréntesis. Al momento de que digo que agrégueme este método, tengo que importar la imagen. Al momento de importar, lo que yo necesito es image, red, un nombre, red value, y le asigno mi toolkit. Al momento de decir toolkit, deberá agregar las opciones del default. Entonces, default tool. Punto. Get image. Y dentro del get image yo tengo que colocar una clase para ejecutar. Entonces se utiliza el class loader punto. Y aquí voy a utilizar el get system result y de aquí tengo que colocar mi string. Entonces digo dónde que. Entonces aquí le pongo imágenes slash y le pongo el logo.png. Y al final le pongo .icon. Entonces aquí, ¿qué necesito? Necesito agregar el try catch para que se genere el proceso. Adicional, también lo que va a necesitar en este método, ¿sí? Necesito un return. Primero, return para retornar la imagen, que va a ser el red
value, punto y coma. Hasta ahí estaría esta imagen generando. Pero ¿qué va a pasar aquí? Que esta no me va a reconocer. Entonces lo que voy a necesitar primero es, declararla como una variable local. Entonces, esta variable local, control X, le voy a colocar en la parte superior. Y aquí lo único que tuviera que decir es a mi red value le voy a asignar tal opción. Pero aquí dice, pero necesito tener inicializado. Cuando yo inicializo, se le coloca es igual a un null. Y ya con eso ya estaría inicializado. Ahora, ¿qué más necesito en esta parte? Cuando yo digo toolkit, significa que yo necesito el valor por defecto de mis herramientas que tienen Java. Entonces le digo, mis herramientas, obténgame mi valor por defecto y de esta obténgame o asígneme tal imagen. ¿Qué imagen? Pues va a ser la de la class load.getSystemResource y dentro de ella lo que tengo que colocar en cambio es donde está ubicado, imágenes, slash y le coloco la siguiente parte. ¿Qué va a necesitar aquí? ¿O qué le dice? No es necesario ya el try catch porque le puse solo el get resource y no el resource. Entonces, una vez ya colocado este método general, lo que tengo que decir que este método sea de tipo de salida. Entonces, se le antepone un override. Le quito la 1 para que se identifique que es de tipo override. Que aún lo que va a hacer es una salida. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso voy a mi framework, selecciono mi framework y voy a la parte de propiedades en la que decía icon image. Voy a colocar en los 3 puntos y de esta manera voy a seleccionar el que dice valor de componente existente. Y como les decía, aquí en cambio ya necesito el método. Entonces voy a la opción que dice llamar a un método y aquí yo selecciono el getIconImage. Una vez colocado el getIconImage seleccionada, o a su vez lo puedo hacer por propiedad, ¿no? Entonces aquí que sean de tipo IconImage y ahí lo tengo que colocar como aceptar. Una vez aceptado, voy a ejecutarlo, ¿sí? Para ir viendo el cambio que se realizó. Si no se logra visualizar, sí, depende del tamaño de la imagen, pero por lo general ya se coloca la imagen en el tamaño de icono. No sé si estamos hasta ahí claros. ¿Dudas? Stephanie. ¿Alguna duda, Stephanie? ¿No? Entonces, así es como yo pudiera cambiar mis iconos y con esa parte, si yo creo otro formulario, lo que necesitara es crear este método o a su vez, ¿sí? Crear una clase principal y siempre llamarla a la clase. Pero por lo general, teniendo ya este método, le pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo deseo en el formulario de login también cambiar. Entonces voy a Source, primero voy al código, copio ese mismo método, digo que ok, actualíceme, voy a Design, ingreso a mi formulario, voy a Icon, Image, voy a la parte de valor, propiedades, voy a Icon Image y aceptar. Ok, y ahora sí la ejecuto. Una vez generado esto, ya este también, o este formulario también va a constar con el icono cambiar. ¿Dudas, preguntas? No, ingeniera, todo claro. ¿Ya? ¿No sé algún tema más?
¿Alguna pregunta referente a la parte de la asignatura? ¿Algo que necesitemos también fortalecer para ir viendo? O eso sería en forma general la parte de refuerzo. Les pido que revisen la parte de métodos y la parte de CRUD que vimos al final, ¿no? Que era nuestro CRUD para poder insertar, modificar, eliminar y listar, ¿no? Entonces, cada clase o cada tabla, se podría decir, tiene su conexión, sus get y sus set, los get para obtener y los set para asignar algún valor y con eso poder ir visualizando. Al momento de generar ya una conexión en base de datos, todo mediante qué me voy a poder comunicar es mediante el lenguaje SQL, en el cual le digo, no, mediante este lenguaje le mando la sentencia de insertar, modificar, eliminar o listar. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna actividad o algún tema específico para ir reforzando? Si no, cualquier cosa igual. Vamos a habilitar igual los canales de tutoriales para que puedan reforzar. ¿No? Entonces, hasta aquí nos quedaríamos. Cualquier duda, inquietud, por favor me avisa. Stephanie, no sé, ¿alguna pregunta? No, ingeniera. Ya, no se olviden que está hasta el día de hoy activado para lo que es el formulario del portafolio. La actividad de refuerzo o de apoyo está para que entreguen el día viernes. Es algo netamente de lo que ustedes han realizado en todo el semestre, básicamente lo del segundo parcial, y eso es lo que se ha reforzado. Entonces, cualquier duda o inquietud me avisan para poder ir resolviendo, ¿no? Entonces, pasen bien y hasta luego. El día de mañana hemos de tener ya la entrega de notas, todavía me falta calificar algunas actividades, pero estamos ya por finiquitar para poder ir bien, ¿no? Entonces mañana les debo entregar las notas del segundo parcial y de los chicos que ya han hecho el final también ya podrán ir viendo al día de mañana, ¿no? Y hasta mañana se cerraría la entrega, cualquier actividad, cualquier situación, con previo justificativo y ya con eso finiquitaríamos el semestre. Entonces, gracias, nos vemos, hasta luego. Ya, hasta luego, pasen bien.